Gracias y paz a mis hermanos en esta tarde y a todos aquellos que nos acompañan muy puntualmente en nuestras redes sociales de este Día del Señor. Estamos muy contentos, pues se trata de nuestro primer culto del año, Cena del Señor, y además la continuación de nuestra enseñanza sobre la epístola a los Gálatas. Esta va a ser la predicación expositiva número 19 de nuestra serie de Gálatas. Y vamos en Gálatas 4:12. Estaremos mirando versículos 12 hasta el 20. Le invito muy amablemente a que revisen su Biblia, versículo a versículo, lo que estamos mirando. Y dado el caso de que quizás no alcance a llegar juntamente conmigo, anote el versículo y lo pueda ver en un momento dado. Bueno, a fin de que no nos perdamos absolutamente nada de la enseñanza de esta tarde, que se titula de la siguiente manera: Perplejidad pastoral. Perplejidad pastoral. Y como subtítulo vamos a tener una pregunta: ¿enemigos o celosos por la verdad? Bueno, estaré utilizando el Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Trinitarias. Y dice así, Gálatas 4:12. Hermanos, les ruego, sean como yo, porque yo también soy como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pues ustedes saben que por una enfermedad de la carne les anuncié el Evangelio al principio, y no desecharon ni menospreciaron mi prueba que estaba en mi carne. Antes me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está, pues, su bienaventuranza? Porque yo doy testimonio de que si hubiera sido posible, si hubieran sacado sus ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, su enemigo por decirles la verdad? Tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que los quieren excluir para que ustedes tengan celo por ellos. Bueno es ser celosos en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Hijitos míos, por quienes otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar ahora con ustedes y cambiar mi tono, porque estoy perplejo en cuanto a ustedes. Amén. Oremos. Padre bueno, en esta tarde te presentamos esta enseñanza y te rogamos, así como has preparado nuestro corazón para ese momento preciso, que dispongas nuestros ojos y oídos para recibir con total humildad y disposición la palabra expuesta, que hace sabio al sencillo, que da salvación y nueva vida al que esté muerto en sus pecados, y también amonesta y corrige a aquellos que entre tu pueblo estamos siendo moldeados y enseñados acerca de la verdad, del celo que debemos tener por ti, Señor. Ayúdanos, y oramos por nuestros hermanos pastores. Hoy que hablaremos acerca de la perplejidad pastoral, oramos de manera especial por ellos, para que seas tú trayendo consuelo y paz en medio de cuando se sienten perplejos ante las oposiciones y cambios de las personas que una vez los amaron, pero que ahora los ven como enemigos. Te rogamos, oh Dios, que traigas a nuestro corazón la palabra precisa que necesitamos, que nos des el entendimiento para captarla y tomar las mejores decisiones en nuestro día a día. Oramos por nuestro país, Señor, también, para que tu evangelio siga extendiéndose en las naciones.
Oramos especialmente por nuestro hermano pastor Alejandro Riff en Rosario, Argentina, Señor. También nuestro hermano pastor Cristian Sullón en Perú. Oramos por esos hermanos, oh Dios, para que a nuestro hermano Alejandro, pastor, le des sanidad y alivio, oh Dios, en medio de su tribulación de salud y de esta prueba que está pasando. Y de nuestro hermano Cristian allí en Lima, oramos para que, Señor, cada día más le enseñes a manejar bien la palabra de verdad como un obrero que no tiene que avergonzarse. Y eso lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, perplejidad pastoral. Como se dan cuenta, en esta sección de la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo ha cambiado de tono. Acuérdense, ¿cómo fue el capítulo 3? El capítulo 3 fue muy pesado. ¿Se acuerdan cuando mirábamos el 3.1 que decía Gálatas insensatos? Que eso se podía traducir como tontos o estúpidos. Ay. Imagínense. Ahora, en este capítulo 4, en este preciso versículo, cambia de tono. Cambia de un tono amonestativo para dirigirse a los Gálatas como hermanos. Eso es muy llamativo. Otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, dice amados hermanos, le agrega el amados. Bueno, también tengamos en cuenta que en versículos anteriores se había referido a los creyentes de manera singular. ¿Se acuerdan? Habiendo hablado a todos en plural, les habló a cada uno en particular, pero ahora vuelve a hablarles en plural porque quiere referirse a toda la iglesia. Con estas palabras vemos frustración humana, vemos impotencia, pero también vemos otra cosa, esperanza. Él todavía tiene esperanza de que los Gálatas atiendan a la corrección doctrinal que están recibiendo. Así que esta predicación vamos a mirar el sentimiento de perplejidad que sintió Pablo ante el estado de los Gálatas. Perplejidad es un sentimiento que lleva a que la persona no sepa qué hacer o qué decir frente a algo que para él es nuevo. La persona queda perpleja, no sabe cómo actuar. Eso significa perplejidad. Vamos a mirar esa enseñanza en dos puntos. En la primera parte vamos a mirar que Pablo hace referencia a una enfermedad que él sufrió y que los Gálatas fueron testigos. Vamos a mirar que los Gálatas cómo lo trataban a Pablo antes, en el pasado. Era un trato muy especial. Y vamos a mirar eso bajo un título: retomen su respeto. Ese va a ser el primer punto. Retomen su respeto. Y en la segunda parte vamos a reflexionar sobre ese lamentable cambio de opinión que tuvieron los Gálatas respecto de Pablo. Y vamos a titular el segundo punto como revisen su celo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Versículo 12, primer punto, retomen su respeto. Y vamos a ir desde los versos 12 al 16. Retomen su respeto. Verso 12 dice: hermanos, les ruego. Aquí vemos el cambio de tono. Y lo vamos a ver en un clímax en el 19 cuando dice: hijitos míos. Un corazón pastoral dolido. Casi que podemos percibir la voz de Pablo entrecortada, al punto de que les está hablando fuerte y ahora les está hablando como: les ruego. Les empieza a hablar como rogándoles que les ponga atención de lo que les ha estado y les va a hablar. Una vez, él, cuando llevó la palabra por primera vez a donde los Gálatas, se volvió como ellos. Ahora corresponde que ellos se pongan en el lugar de Pablo. Hijitos, les ruego, sean como yo.
así como yo también lo fui con ustedes la primera vez que les anuncié. Es lo que les está diciendo Pablo. Cuando uno lleva el Evangelio y se encuentra con la pluralidad de costumbres y culturas, uno debe ser flexible. Y eso es lo que el apóstol Pablo enseñó, especialmente en 1 Corintios 10 y 11. Pero ese ser flexible frente a costumbres y culturas nunca pone en negociación los principios fundamentales del Evangelio. Entonces Pablo les está diciendo, yo cuando estuve con ustedes no me comporté como un judío, yo me comporté como un gentil como ustedes. Ahora, imítenme a mí. ¿En qué sentido? Pablo les está diciendo, imítenme a mí en que yo renuncié al sistema de obras que había heredado de la religión judía. Yo renuncié a esas cosas, imítenme en eso. Pablo sufría prejuicios de los judíos, sí, oposición de los judaizantes, desde luego, pero a él no le importó, porque él era libre. Pablo predicó la libertad, la gracia de Jesús. Ahora los gálatas debían imitar a Pablo. Si Pablo abandonó el judaísmo, ¿cómo es que ellos quieren adoptar el judaísmo? Sean como yo, les dice. Es decir, sean hijos libres, como yo. Antes, en mi pasado sin Cristo, yo fui esclavo de los rudimentos. ¿Se acuerdan que vimos eso? Fui esclavo de los quehaceres, de las reglas, de las leyes. Pero ya no soy esclavo. Pensaba que me salvaba cumpliendo leyes, obedeciendo incluso la ley divina, hasta que me di cuenta que era imposible lograrlo. Sean como yo. En ese sentido, cada pastor debe propender a ser un varón digno de ser imitado, y los hermanos que están bajo su cuidado deben imitar en él todo aquello en lo que él imita a Cristo. Anoten esa cita bíblica, 1 Corintios 11:1. En ese texto dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Así que en cuanto imitemos a Cristo, somos personas dignas de ser imitadas también. Es deber de la iglesia imitar a aquello que sus pastores imitan al Señor Jesús, pues es la figura representativa más cercana de Cristo que tienen a su alcance. Versículo 12. Luego dice, ningún agravio me han hecho. Ese detalle es muy llamativo. Ningún agravio me han hecho. Dicho de otra manera, esta epístola no es una venganza. Esta epístola no es una defensa contra ofensas personales. Aunque los gálatas ya habían puesto en entredicho el ministerio de Pablo, como ya lo hemos visto. Ya lo habían puesto en entredicho. Pero para Pablo es más importante el hecho de que lo que está en juego son las verdades innegociables del Evangelio. Verdades que si ellos siguen desviándose de ellas, les va a costar su alma. Entonces, ningún agravio me han hecho. Significa, yo estoy dispuesto a cubrir todos los pecados que han cometido contra mí como su pastor, con tal de que retomen el evangelio que una vez les entregué.
Estoy dispuesto a hacer como si ningún agravio me hubieran hecho, con tal de que vuelvan al evangelio auténtico que les entregué. Y empieza Pablo a recordarles, a apelar a la memoria de los Gálatas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Versículo 13 dice, vosotros sabéis. O sea, ¿se acuerdan? Cuando les hablé la palabra por primera vez. ¿Cómo fue el primer encuentro? Aquí Pablo nos narra algo que ni siquiera está en Hechos de los Apóstoles, porque es algo muy personal. Resulta, versículo 13, dice que por una enfermedad de la carne les anuncié el evangelio al principio. Es como si Pablo estuviera llevando la palabra en el primer viaje misionero y tuviera una ruta trazada, pero que él sufrió una enfermedad X y por esa enfermedad él tuvo que desviarse y quedar donde los Gálatas. Es decir, él llegó a Galacia por una enfermedad de la carne que había sufrido en el campo misionero. Vamos a 2 de Corintios 12:7. Dice, y para que por la grandeza de las revelaciones no me enaltezca sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo, por lo cual me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, etc. Algunos eruditos piensan que Pablo está haciendo referencia al aguijón de la carne que aparece allá en el texto. Otros piensan que es probable que Pablo haya contraído una malaria mientras hacía los viajes misioneros. El caso es que era una enfermedad que lo incapacitaba físicamente. Versículo 3 de Gálatas. Él lo dice, una enfermedad. Es como si dijera, ¿cómo olvidar? La primera vez que les hablé la palabra, estaba enfermo, ¿se acuerdan? Versículo 14. ¿Y qué? Y no desecharon ni menospreciaron mi prueba. A pesar del estado físico en el que estaba Pablo, los gálatas no lo trataron para nada mal. Había una cultura en los griegos que de hecho esta palabra cuando dice no me desechaste ni me menospreciaste, esa expresión en griego significa escupir. Porque en la cultura griega, cuando un griego se encontraba con un hombre o una persona minusválida o que sufriera epilepsia, los griegos escupían como una señal de desprecio, como que los dioses lo habían maldecido. Entonces era un rechazo para no tener nada que ver con la maldición de los dioses. Eso los griegos y los judíos. ¿Se acuerdan los judíos que hacían? En Juan 9, ¿se acuerdan que una vez los apóstoles le preguntaron a Cristo, Señor, ¿este hombre por qué nació ciego? ¿Porque los papás pecaron? Cuando el Señor sanó a ese ciego, ¿qué dijeron los fariseos? ¿Usted viene aquí a enseñarnos siendo que usted nació en pecado? ¿Sí? O sea, en la mentalidad judía,
la enfermedad era sinónimo de pecado, que la persona estaba abandonada en el pecado. Entonces vea, sea griego, sea judío, un enfermo era algo súper mal visto. Pero Pablo está diciendo, ¿se acuerdan? Cuando yo les llevé la palabra, ustedes no me escupieron, no me menospreciaron. Ellos pudieron haberlo hecho, pero en vez de eso lo recibieron, y miren de la manera. Me recibieron antes como a un ángel de Dios. Y más aún, como a Cristo Jesús mismo. Impresionante. Esto no es idolatría. Esto es una hospitalidad genuina. Un trato fraternal puro para con aquel que era su pastor. Podemos imaginarnos a los Gálatas, personas que no sabían absolutamente nada de la palabra, porque recuerden que los Gálatas eran gentiles, ni siquiera eran judíos. Podemos imaginárnoslos impresionados al ver cómo un hombre tan débil, tan aparentemente débil, pudiera contar con tal respaldo de Dios. Por eso vemos que los Gálatas reconocieron el ministerio de Pablo desde el principio. Allá mismo dice, no desecharon ni menospreciaron mi prueba. Esa palabra en griego también se puede traducir como tentación. Importante ese detalle. Para Pablo era una prueba, pero para los Gálatas, ver al que les llevaba la palabra era una tremenda tentación. ¿Por qué? Imaginemos lo siguiente: los Gálatas reciben a este varón y superaron la tentación de considerar al evangelio como falso por el estado de salud de Pablo, porque ellos fijaron su mirada en la infalibilidad del mensaje y no en la flaqueza del mensajero. Aún hoy seguimos siendo tentados a descalificar a los siervos de Dios por su aspecto físico, por su estatus económico o por su preparación académica. Aún todavía existe ese tipo de escupitajos. Pero es más complejo el asunto cuando el que predica la palabra enferma constantemente. Ahí eso sí es una tremenda tentación para los que oyen. Bajo esas condiciones es natural sentir rechazo y menosprecio. Es natural, pero la fe es sobrenatural. Porque la fe, que conste, eso es otro detalle a favor de los Gálatas. O sea que la fe que los Gálatas habían tenido desde el principio sí era genuina. Esa fe que ellos tuvieron desde el principio los llevó a ver las cosas más allá de lo que sus ojos físicos podían ver en este hombre. Así que estamos viendo, Dios usó la enfermedad de Pablo. Definitivamente todo lo encamina para él. Porque cualquiera que sea la enfermedad, algunos piensan que malaria, otros piensan, ahorita miraremos, que es algún problema ocular, o sea, en los ojos. Otros pensaban incluso que eran episodios de nerviosismo o casi como ataques epilépticos. Independientemente de cuál sea, pues esos son los únicos detalles que aparecen en toda la Biblia. Cualquiera que sea, Dios usó esa enfermedad para que Gálatas, para que Galacia estuviera dentro de la ruta misionera. Y no solamente eso, porque si Pablo estaba enfermo y se quedó ahí, eso sirvió para que Pablo durara más tiempo ahí, porque si no, Pablo hubiera seguido su camino. Pero miren que hasta eso, porque gracias a esa enfermedad Pablo duró ahí más tiempo de lo que había planeado quizá. Y no solo eso, más aún, Dios usó la flaqueza de su siervo para verificar
que la fe de los nuevos creyentes estaba edificándose sobre el mensaje y no sobre el mensajero. Entonces vemos, hermanos, la providencia de Dios usa incluso la aparente debilidad de sus siervos. Como escrito está, a lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué podemos entonces pensar de aquellas personas que utilizan argumentos superficiales como estos para descalificar a siervos legítimos de Dios y la sana palabra que hablan? Preguntémonos, ¿caeremos nosotros en la tentación de dejarnos llevar por las apariencias en vez de por la solidez del mensaje? Pues los Gálatas no habían caído en esa tentación, por lo menos al principio. Porque vamos a mirar la situación. Por lo pronto, Pablo desea que ellos retomen su respeto. Pablo quisiera que ellos volvieran a mostrar ese mismo afecto que mostraron aquella primera vez. Versículo 15, por eso dice, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó ese respeto? ¿Dónde quedó esa satisfacción? ¿Dónde quedó esa bienaventuranza? ¿Dónde quedó esa alegría? Dice Pablo, doy testimonio de que si ustedes hubieran podido, hasta se hubieran arrancado los ojos para dármelos a mí. Y es una expresión, una hipérbole, desde luego. Por eso es que algunos piensan que era una enfermedad de los ojos. Pero esa expresión era algo, una exageración que aún todavía se utiliza. Es una forma de decir, ustedes estaban dispuestos a hacer por mí todo. Ustedes lo hacían todo por mí. Versículo 16 dice, ¿me he hecho pues su enemigo? ¿Dónde quedó? Porque ahora veían a Pablo como un enemigo. Un enemigo. ¿Cómo es que somos tan dados a considerar como adversarios a los que nos confrontan con la verdad? Dice, ¿soy su enemigo por decirles la verdad? Somos muy dados a hacernos amigos, a considerar amigos a aquellos que nos dicen lo que queremos escuchar. Y miren qué tan terrible es nuestro corazón humano y el de estos Gálatas, de estos hermanos inmaduros y carnales. ¿Cómo fueron tan volubles de pasar de un estado de entusiasmo, de servicio, de estar dispuesto a darlo todo por ese servidor para ellos, y ahora lo ven como su enemigo? ¿Cómo fue eso posible? Perplejidad pastoral. Vamos a Proverbios 27, 6. Dice en la traducción lenguaje actual, más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Dicho de otra manera, es verdadero amigo el que confronta con la verdad y es nuestro verdadero enemigo el que nos dice lo que queremos escuchar. Bueno, versículo, vamos en 16. Ese cambio de opinión tan drástico. Ay, Pablo,
es que a usted le falta amor, ¿cómo usted se atreve a decir que a nuestros nuevos maestros les falta la verdad, o que ellos predican un evangelio anatema? Porque Pablo les había dicho eso. Pablo, ellos usan la misma Biblia, buscamos al mismo Dios, y antes mejor, porque nos insiste de que obedezcamos la ley de Dios. En cambio usted no hacía eso. Tristemente, muchos sectores del cristianismo se han vuelto tan lapsos, tienen tan poco o nulo criterio bíblico que consideran hermano a cualquiera, mientras que rechazan como enemigos a los que sí son verdaderos pastores. Y yo le digo a usted algo: existe una pequeña distancia entre considerar a un maestro sano como enemigo de considerar como enemigo a Cristo mismo. Si alguien considera como enemigo a alguien que le confronta con la verdad del evangelio, con la fidelidad de la palabra, la persona está considerando enemigo a Cristo, porque aquel está hablando como Cristo habla. Segundo punto: revisen su celo. En el primer punto entonces vimos, Pablo les recuerda a los Gálatas cómo fue la experiencia cuando él les llevó el evangelio por primera vez. Él llegó enfermo por la providencia de Dios, y ellos lo recibieron como si fuera un ángel enviado directamente por Dios. Lo trataron como un apóstol de verdad. Es más, ¿se acuerdan Mateo 10:40? Mateo 10:40, parafraseando, les decía: el que ustedes reciben, a mí me recibe. Los Gálatas habían cumplido esa palabra de Cristo. Habían recibido a Pablo como si fuera Cristo mismo. ¿Dónde quedó?, pregunta él. ¿Cómo es que la gente tan voluble? Y esa es la primera parte de la perplejidad pastoral. Puede anotar Salmo 141, verso 5. Ese texto puede complementar la idea del verso 15. Y el segundo punto, vamos desde el 17 hasta el 20. Verso 17. Tienen celo por ustedes. ¿Quiénes serán? Los nuevos maestros, los falsos maestros. Pero no para bien, sino que los quieren excluir para que ustedes tengan celo por ellos. Bueno, hermanos, miren esto. Pablo siempre fue franco y siempre fue firme en las verdades del evangelio de la gracia. Pero los Gálatas estaban poniendo una barrera entre ellos y él, no solamente por eso, sino por la influencia de los falsos maestros que, como ya hemos visto en los capítulos 1 y 2, habían tratado de descalificar a Pablo en su ministerio y también en su mensaje. Versículo 17 dice: tienen celo por ustedes. Dice: quieren excluirlos. Esas expresiones en griego se pueden traducir como seducción, como cortejar. Pues claro, los falsos maestros son cortejadores especialistas, porque saben utilizar palabras suaves. Pues pónganse a pensar, hay un Pablo súper radical. ¿Se acuerdan que en ese primer viaje hasta se enojó con Marcos porque no siguió en el viaje?
Un Pablo tan radical, ¿cierto? Pero en cambio esos falsos maestros son suaves, hablan muy bonito y los felicitan constantemente. Entonces, esos falsos maestros con apariencia de amor, con apariencia de piedad, estaban fingiendo que estaban preocupados por ellos. Pero Pablo les dice, el celo que ellos muestran no es verdadero, no es para bien. Ellos quieren es ganárselos a ustedes, para que ustedes sean adeptos de ellos. Los falsos maestros fascinaron, ¿se acuerdan de Gálatas en el capítulo anterior? Cuando decía quién los fascinó, quién los hechizó. Pablo aquí está respondiendo, ya sé quiénes son. Ellos fueron los que los fascinaron, ellos fueron los que los hechizaron, al punto de alejarlos de mí y de aquellos hermanos que me acompañaron en el viaje, apóstoles y pastores. Otras Biblias en el verso 17 traducen que querían alejarlos de nosotros, dice algunas traducciones. Da a entender de que no solamente estaban desprestigiando a Pablo y alejarlos de Pablo, sino que querían alejarlos de todos los pastores bíblicos. Entonces noten, los falsos maestros se caracterizan, entre otras cosas, porque aspiran a la exclusividad. Ellos quieren ser los únicos en todo. Cautivan la conciencia de los inconstantes para que los creyentes los escuchen solamente a ellos, a pesar de que su mensaje esté adulterado. Así que hay pastores sanos y más calificados que ellos, pero estos propenden a que los creyentes no los oigan. De esa manera vemos que las personas que siguen y escuchan a ese tipo de maestros lo que están haciendo es autoexcluirse del reino de los cielos. ¿Por qué? Por la falsedad del mensaje. Si hay predicadores, hasta hoy día no quieren llamarse pastores para llamar la atención y mostrar que son muy humildes. Ya no utilizan el título pastor, sino que ahora utilizan otros títulos para aparentar piedad y fingir amor. Y esas personas lo que quieren hacer realmente es enseñar una salvación por obras, tal como los judaizantes estaban haciendo. Mientras que aquellos que son aferrados al Evangelio de la gracia genuina y son personas radicales, son vistos como duros, cuando en realidad lo duro es imponer cargas de cosas por hacer y no hacer. Eso sí es lo duro. En cambio, los pastores sanos buscan que las ovejas se entreguen a Cristo. Que las ovejas se entreguen a Cristo. Otras traducciones, en el versículo 17, cuando dice en la final, para que ustedes tengan celo por ellos. Ese celo de segundo que aparece allá, se puede traducir como ellos quieren que ustedes se entreguen todo a ellos. O sea, que la persona se entregue completamente, pero al individuo y no a Cristo. En cambio, el pastor genuino, que la persona se entregue a Cristo. Bueno, versículo 18. Bueno es ser celosos en lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Pablo aclara, no es que tenga celos. No es que tenga celos de los nuevos líderes que ustedes tienen. No es que tenga celos de que reconocieron a otros líderes aparte de mí. Porque es que si el mensaje de ellos fuera bíblico, fuera sano, tener celo por ellos es un deber de la iglesia. Dice, bueno es ser celosos en lo bueno, siempre. ¿Qué es celo? Podemos definir celo como un cuidado diligente, como un interés activo a favor de una persona.
de algo. Mostrar celo. Es un deber mostrar celo por nuestros pastores bíblicos. Es bueno mostrarlo siempre. Pero sobre todo, e incluso por encima de nuestros pastores, es necesario tener celo por el Evangelio de la Gracia. Ahí es donde debemos tener un celo inamovible. Pues los Gálatas cometieron el grave error de empezar a sentir celo por los judaizantes antes que por el mensaje que habían aprendido de Pablo. Entonces vean esto. Dice Pablo, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Pablo está queriendo decir, mientras yo estuve con ustedes, fueron celosos de mí y de mi mensaje. Pero apenas yo me fui, cambiaron de parecer. Es bueno mostrar celo, no solo cuando el pastor está presente, porque el compromiso con el celo es con la palabra, más que por el siervo. Versículo 19, hijitos míos, por quienes otra vez sufro dolores de parto. Aquí vemos el corazón dolido de Pablo. Hijitos míos, él sufre y compara su dolor pastoral como el de una madre que está a punto de dar a luz. En Hechos 13 está escrito el relato de cuando Pablo llegó a la región de Galacia. Vimos el precio que Pablo tuvo que pagar. Fue duro traerlos desde el paganismo, de la adoración a Zeus y a todo ese montón de ídolos, a que llegaran a Cristo. Cuando se fue, ahora Pablo tiene que volver a esforzarse, porque ahora se estaba yendo contra los judíos. Entonces sufre otra vez dolores de parto porque tiene que volverlos a traer de vuelta. Aquí vemos la inmadurez espiritual de los Gálatas, porque si Pablo dice que tiene dolor de parto, está dando a entender que ellos son demasiado neófitos. Y precisamente por eso es que son tan inconstantes, tan ingenuos, tan volubles, tan cambiantes, tan fácilmente fascinables o arrastrables por cualquiera que les explique lo que quiere escuchar. Por eso es, versículo 20, quisiera, ay, qué sentimiento, quisiera estar con ustedes y cambiar mi tono. Vamos a 1 de Juan 4:5. Primera de Juan 4:5. Estamos en días donde el que habla la verdad o la predicación de la verdad es vista como un discurso de odio. Primera de Juan 4:5 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Oye qué? Un mensaje cristocéntrico, el mensaje del Evangelio de la Gracia. El mundo llama a eso odio, falta de amor. Pero el que nos oye es de Dios. Versículo 20, Pablo está diciendo: yo quisiera tenerlos de frente. Quisiera tenerlos enfrente mío, ya mismo. Pablo está perplejo.
Es un cambio muy drástico. Miren todo lo que hemos estudiado. Y para acá, y es como si hubiera pausado la doctrina, hubiera pausado el discurso y empieza a abrir su corazón pastoral, a expresar sus sentimientos. Está perplejo. Humanamente, no sabe cómo proceder, no sabe qué decir. No había celulares como para cuadrar una cita, o Facebook para escribir y decir vamos a verlos en tal lado. No había manera. Solamente queda un método, y es escribir la epístola a los Gálatas. Entonces la epístola a los Gálatas no es una defensa a que Pablo se haya sentido ofendido, me voy a defender porque mi reputación está en juego, no. La epístola a los Gálatas es el resultado de la perplejidad de un pastor que lo habían amado y que ahora lo odiaba por haber hablado y haber mantenido la verdad. Él escribe esta carta llevado por esa perplejidad. En el curso del ministerio, los hermanos pastores, tan odiados por los egipcios, por las gentes del mundo, van a tener que sufrir circunstancias que los van a llevar a la perplejidad. Y eso es obligatorio. Si usted está llamado al ministerio, usted va a sufrir eso. Tenga en cuenta el costo de ese sufrimiento, porque eso no le enseñan en los seminarios, eso no le enseñan en predicaciones. Eso es algo que solamente se puede vivir personalmente. Va a pasar momentos donde las gentes los van a amar, van a estar dispuestas a entregárseles en cuerpo y alma a usted en un tiempo determinado. Va a pasar donde ustedes van a amar a personas y ustedes se van a desgastar a favor de unas personas en cuerpo y alma, con tal de entregárselas a Cristo. Y después de usted haberse ganado su celo y su respeto, van a empezar a verlos con prejuicios y enemistad si usted mantiene el compromiso con la verdad. Y vale la pena, porque el compromiso debe ser con la verdad más que con la gente. Pero eso no quita los afectos que hubo, que fueron reales, las experiencias que se vivieron, que fueron reales, por lo menos de parte del servidor. Entonces, notemos algo, versículo 20. Quisiera estar ahora con ustedes y cambiar mi tono. Estoy perplejo en cuanto a ustedes. Notemos algo importante. No era que Pablo los odiara a ellos. No era que Pablo fuera enemigo de ellos, sino es todo lo contrario. Versículo 16, lo que habíamos visto, ¿me he hecho su enemigo? Eran los Gálatas los que estaban pensando así de él y estaban dejando en el olvido absoluto todas las felicitaciones que tuvieron en su primera visita cuando Pablo fundó la iglesia. Por eso Pablo dice, si ustedes estuvieran hablando conmigo personalmente, estoy seguro que esos prejuicios desaparecerían. Porque todo esto ha sido imaginaciones de su propia mente, y más aún apoyados por aquellos falsos maestros que los han seducido y arrastrado. Eso es lo que Pablo está expresando. Entonces, hermanos, y para terminar, digo lo siguiente. No era Pablo el que consideraba enemigo a los Gálatas. Pablo seguía hablando el mismo mensaje. Fuera que Pablo hubiera cambiado el mensaje, uno diría, bueno, es que Pablo cambió de opinión. No, Pablo seguía haciendo el mismo y seguía hablando lo mismo. Eran los Gálatas los que estaban dejándose llevar por sus propios prejuicios y por las enseñanzas suaves de los judaizantes. Pero Pablo seguía aferrado a la misma verdad. Su mensaje no había cambiado, y miren esto, tampoco sus sentimientos por ellos habían cambiado.
pero el corazón de ellos sí había cambiado para con él. Ahora, en el medio de esta perplejidad, seguramente en medio de lágrimas y de un puño y una pluma temblorosas, Pablo solamente le resta esperar que esta carta haga efecto. Solo le resta esperar que esta epístola cumpla el propósito. Pues saben, debido a que no existe una segunda de Gálatas y a que no existe una epístola dedicada a alguna de las iglesias de los Gálatas, deducimos que sí tuvo efecto. La perplejidad desaparecería. Pero saben, todo eso se hubiera evitado si los Gálatas hubieran mantenido el mismo celo. Es bueno tener celo siempre en lo bueno. Es bueno tener celo en lo bueno siempre. Si ellos hubieran mantenido el mismo celo hasta el final, hubieran defendido a Pablo y hubieran defendido a su mensaje. Si hubieran tenido el celo, hubieran discernido los engaños tan sutiles que estaban enseñándoles los judaizantes. Cuando no somos radicales en lo fundamental, vamos a terminar celando y amando a los falsos maestros y odiando a los verdaderos. Así que yo le pregunto a usted algo. ¿Es usted celoso de lo bueno siempre? O más aún, por lo menos tiene celo. ¿Sabe qué es eso? ¿Lo ha vivido? ¿Lo tiene en su corazón? ¿O es usted un cristiano frívolo que solo tiene celo por sí mismo y lo que quiere escuchar? ¿Es usted celoso solamente cuando el pastor lo está viendo? ¿Anda usted en el mismo respeto que profesó hacia sus maestros desde el principio y todavía? ¿O usted es de los que cambia de opinión para con sus maestros cada 3 meses? Cada 6 meses, cada año, cada 3 años cambia de opinión. ¿Aviva su celo por la verdad del Evangelio? Oremos.